Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me acompañen y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Hemos terminado una serie y vamos a estudiar por algunas semanas sobre la importancia de la iglesia local. Así que si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a leer dos pasajes que se encuentran en diferentes partes. El primero está en Mateo 16:18, el segundo en Efesios 2:19 y 20. Leo yo estos pasajes que dicen así. Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios 2:19 y 20 nos dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Vamos a ir en oración. Señor, te agradecemos, Padre, por este día, darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Señor, la importancia de la iglesia local es algo, Señor, que cada cristiano debe de entender. Te pedimos que a través de este estudio abras nuestro entendimiento y podamos percibir, Señor, lo que la iglesia local es, para qué fue instituida y por qué cada cristiano debe de ser parte de ella. Gracias, Señor, por este privilegio. Te amamos, te honramos y te agradecemos por este privilegio que tenemos, Señor, de poder ser parte de ella. Y aquellos, Señor, que aún no son parte de la iglesia, que tú pongas en sus corazones el poder, Señor, integrarse a una, servir, crecer y desarrollarse. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco el acompañarme y el tema de hoy es la iglesia y sus responsabilidades y deberes. La iglesia y sus responsabilidades y deberes. Tal vez usted ha escuchado sobre lo que es el arte abstracto. El diccionario de la Real Academia define lo siguiente. El arte abstracto se dice del arte o de un artista que no pretende representar seres o cosas concretos, pero atiende solo a los elementos de la forma, el color, la estructura, la proporción. Eso es lo que define. O sea, el arte abstracto es lo contrario de lo figurativo, es decir, la representación de objetos o aquellas cosas que se identifican mediante imágenes reconocibles. Por lo tanto, dice, lo abstracto no representa cosas concretas de la naturaleza, sino que propone una nueva realidad. O sea, mire, le explico de esta manera. Usted puede ver un cuadro en algún lugar donde ve usted líneas, ve ciertos círculos, figuras, y usted tiene que interpretar. Algunas veces se dice es que tú no tienes, ¿verdad?, el toque artístico para entender. Ahora, eso obviamente no tiene que ver muchas veces en la manera que nosotros percibimos, porque usted en la noche ve una luna llena, ve bastantes estrellas, ve, ¿verdad?, un bosque. Usted interpreta inmediatamente y dice, oh, bueno, esta es una noche con muchas estrellas, es una luna, ¿verdad?, que está en el este o en el oeste. Mientras que el arte abstracto, usted tiene que poner atención. Y muchas veces se nos dice que nosotros no sabemos interpretar ese arte. ¿Por qué? Porque lo que quiso decir el artista es algo muy diferente a lo que nosotros percibimos. Ahora, pongo eso como una ilustración, porque de la misma manera muchas personas tienen una idea parecida a lo que es la iglesia. O sea, no saben cómo definir a la iglesia. No saben, por ejemplo, la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. No saben, por ejemplo, quiénes forman membresía o quiénes son miembros de la iglesia. ¿Por qué una persona debe ser miembro de la iglesia? ¿Y por qué la iglesia es necesaria?
Algunos pretenden ir más lejos y decir que la iglesia en el día de hoy es como en cierta manera el arte abstracto. Estamos, dicen, ante una nueva realidad y la iglesia tiene que percibir esa realidad de una manera diferente en nuestros días. Dicen ellos, lo que se escribió hace 2000 a 3500 años tiene que ser actualizado en nuestros días y ahora tenemos lo que llamamos valores absolutos y valores relativos. Por ejemplo, la moral, la ética, la verdad, lo tradicional, la cultura, la ciencia, la enseñanza, los medios de comunicación han redefinido lo que ahora nosotros vemos y entendemos. Por ejemplo, algunos dicen, la Biblia ya no es relevante o importante en nuestros días. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que entender eso a través de la cultura, a través de las costumbres, a través de lo que dicen los filósofos, lo que dice la ciencia. Y todo eso, ¿verdad?, tiene un reto en cómo el cristiano de nuestros días debe de interpretar y debe de entender lo que es la iglesia. ¿Cómo nosotros entonces como cristianos debemos de percibir lo que es la iglesia? Ahora, la palabra de Dios es el fundamento, es la base que Dios nos ha dado y a partir de ahí usted y yo tenemos que interpretar lo que es, ¿verdad?, la iglesia. Y muchos, tristemente, han tratado de redefinir lo que hoy nosotros entendemos como iglesia y no ponemos un fundamento que está puesto en la palabra de Dios. Si usted recuerda, hace algunos meses estuvimos estudiando los mensajes del Señor Jesucristo a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor por medio del apóstol San Juan. Ahora, ¿recuerda usted que Juan escribió a estas 7 iglesias porque ellas estaban siendo, ¿verdad?, perseguidas por el imperio romano y obviamente Juan les escribe para que permanezcan firmes, para que permanezcan fieles? Ahora, los miembros de estas iglesias de una u otra manera estaban recibiendo, ¿verdad?, por medio del Señor Jesucristo una alabanza o estaban recibiendo una condenación porque habían dejado de percibir y formar la iglesia de una manera como la palabra del Señor nos enseña. Así es que cada uno de nosotros en este día tenemos ese mismo reto. El reto, mis hermanos, de permanecer firmes y fieles a lo que la palabra del Señor nos enseña. La Biblia dice la palabra de Dios es la misma ayer y hoy y por los siglos. O sea, Dios nos ha dado principios fundamentales, principios que no van a cambiar y que nosotros debemos de permanecer y debemos de permanecer fieles a ellos. Uno de los pastores contemporáneos más admirados en nuestros días es el doctor y pastor John MacArthur. Y él dice lo siguiente. Él dice lo siguiente en cuanto a la iglesia. Dice él, ministrar en la iglesia constituye el más alto privilegio. Nada podría ser más honorable o tener mayor significado eterno que servir a nuestro Señor Jesucristo en su iglesia. Este privilegio es también la más seria responsabilidad que una persona puede tomar. Fíjese entonces que cumplir con este privilegio y desempeñar esta responsabilidad, como dice él, demanda entonces una comprensión de la iglesia, sus ministerios, para que sean aplicados de una manera correcta y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de partir. Aunque hemos estudiado muchas veces sobre la iglesia, una vez más nos preguntamos, y la pregunta es, ¿qué es la iglesia?
Bueno, recuerde, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es, ¿verdad?, un club, la iglesia no es una organización sin fines de lucros, la iglesia no es una asociación. La iglesia proviene, como ya muchos de ustedes lo saben, ¿verdad?, del griego la palabra eclesía. La palabra eclesía es una asamblea, o era una asamblea de personas que se reunían para hablar de los asuntos relacionados a su comunidad. De ahí, ¿verdad?, los autores toman esa definición, los autores del Nuevo Testamento prestan esa definición, ¿verdad?, y lo usan para introducirlo. Del mismo Señor Jesucristo le dijo en el pasaje que leímos en Mateo 16:18. O sea, yo le digo que tú eres Pedro. Está hablando a Pedro como una pequeña piedra. Y sobre esta roca, hablando Cristo de sí mismo, dice, edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia son aquellos que han sido llamados, ¿verdad?, de afuera hacia adentro. O sea, han sido llamados de diferentes partes de la ciudad con un propósito específico, un lugar específico. Y aquellos, ¿verdad?, que han recibido al Señor Jesucristo son parte de la iglesia del Señor. Hemos sido regenerados, venimos a formar la iglesia. Por eso en Efesios 2:19 y 20 dice, por los tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Con esto pues en mente, vamos a estudiar, ¿verdad?, varios puntos importantes de las responsabilidades que el creyente tiene en la iglesia. Primeramente, punto número 1, la iglesia y su realidad en este mundo. O sea, que, mire, la iglesia tiene una realidad en este mundo. De hecho, el mismo John MacArthur dice que la iglesia es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir. Y ahora, cuando hablamos de organización o institución, es un organismo que desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o docente, ¿verdad?, terrenalmente. Ahora, la iglesia es más que una organización. La iglesia, como dije yo, es la única institución que el Señor Jesucristo dejó, que el Señor Jesucristo instituyó y que Él prometió, ¿verdad?, que bendecir. Existen miles y miles de instituciones sin fines de lucro que ayudan a las personas bajo ciertas, ¿verdad?, necesidades. Por ejemplo, existen instituciones que ayudan en la salud, instituciones que ayudan a las personas en la inmigración, que les ayudan a conseguir trabajo, que les ayudan en las escuelas, en las universidades. Pero fíjese que la iglesia, ¿verdad?, no puede ser comparada con ninguna de estas instituciones. ¿Por qué? Aunque son estas instituciones, como dije yo, sin fines de lucro, la iglesia tiene una función muy, muy diferente. La iglesia, recuerde, es una institución de tipo espiritual. Por eso, aunque la iglesia, fíjese, ha sido llamada a hacer buenas obras sociales, su fin no es la de solamente hacer buenas obras sociales. El fin de la iglesia es el de compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Ese es su propósito final cuando hace, ¿verdad?, labor social. Tristemente, muchas iglesias se enfocan en hacer obra social. Dicen, es que Jesucristo dijo, siempre tendréis a los pobres. Y sí es cierto. Y es bueno ayudar a los pobres. Es bueno hacer ciertas cosas.
Pero el fin de la iglesia es el de compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Él lo dijo en Mateo 28, 19, 20. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Recordemos pues que el Señor Jesucristo, fíjese, en este pasaje que acabamos de leer en Mateo 16, 18, nos dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire que en este versículo, cuando menos hay 4 cosas que debemos de entender. Primeramente, Jesucristo es el constructor. Fíjese que la iglesia no es obra de esfuerzo humano. Aunque claro que el Señor Jesucristo usa, ¿verdad?, al ser humano, usa a pastores, usa a líderes, usa a hombres, usa a mujeres, jóvenes, niños, pero la iglesia es edificada por el Señor Jesucristo. Él es su constructor. La iglesia, ¿verdad?, es un edificio, y cuando decimos un edificio vivo, está formado de creyentes, está fundado sobre una roca, y Cristo, esa roca, cuando dice ahí, ¿verdad?, edificaré mi iglesia sobre esta roca. En el pasaje que leímos en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dios usó a los profetas, a los apóstoles. Dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea, la iglesia permanece. La iglesia ha permanecido a través de estos 2000 años desde que Él vino. ¿Por qué? Porque está fundada en Cristo Jesús. Entonces, no importa qué tanto usted y yo nos esforcemos, la iglesia va a permanecer porque Cristo es su fundamento. La iglesia, mis hermanos, le pertenece a Jesucristo. Fíjese que es su iglesia, no es mi iglesia. Aunque a veces decimos voy a mi iglesia, dice el pastor, ¿verdad? Mi iglesia está así, está bueno. Tomamos eso como una referencia, pero al fin y al cabo la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. La iglesia debe, ¿verdad?, siempre recordar que Cristo es quien, ¿verdad?, la edificó y quien la ha dado. Entonces nuestra fidelidad, mis hermanos, debe de ser a Jesucristo. Por eso es importante que usted y yo, ¿verdad?, seamos parte de la iglesia local. Y por último, la iglesia, dice, es una fortaleza para resistir los ataques de Satanás. Dice en el pasaje, ¿verdad?, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, que en esta expresión, dice un teólogo, esta expresión de nuestro Señor Jesucristo significa que ni las conspiraciones, las estratagemas, ni las fuerzas de Satanás y sus ángeles van a prevalecer, y la iglesia, ¿verdad?, no va a poder ser destruida, ni sus verdades sagradas. O sea, fíjese que es algo interesante, algo importante. O sea, a veces pensamos que la iglesia va a desaparecer. A veces pensamos que la iglesia va a ceder ante el mal. Y el Señor Jesucristo promete que eso no va a ser así. Mire, la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, todas esas son, ¿verdad?, organizaciones humanas, y todas ellas van a desaparecer. Todas. ¿Excepto quién? Excepto la iglesia. La iglesia va a permanecer y va a existir hasta que Cristo venga y la lleve al cielo. En el punto número 2, la pregunta es, ¿por qué la iglesia es importante? ¿Por qué es necesaria? Recuerde, Efesios 2:19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Como dije antes, cuando dice verdad, porque es importante, porque fue instituida por el Señor Jesucristo. Para que el nuevo creyente, para que aquel que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, venga a formar, a ser parte de la familia de Dios. ¿Sabe usted que la vida cristiana no fue diseñada para ser vivida como individuos? La iglesia fue constituida para que sea, ¿verdad?, vivida en comunidad. Ahora, si es cierto que uno recibe al Señor Jesucristo de una manera independiente, aunque usted reciba al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como individuo, una vez que usted lo hace, viene a formar parte de la familia de Dios. Eso es lo que nos dice este pasaje. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, fíjese, cuando un cristiano rehúsa ser parte, miembro de la iglesia, cuando no quiere relacionarse con los hermanos en Cristo, está en desobediencia. Está, ¿verdad?, oponiéndose a lo que la palabra nos dice así aquí. Es por eso, fíjese que la iglesia también puede identificarse como una familia. Somos miembros de la familia. La iglesia es como un cuerpo. Ahora, hablando sobre la familia, fíjese que cuando nosotros hacemos un pacto, cuando nos casamos, hacemos un pacto, y en este pacto, tanto el hombre como la mujer viven bajo ciertas normas que ellos aceptan. O sea, una de ellas es que hay un respeto mutuo. Se prometen ser fieles el uno al otro, cumplir con sus responsabilidades que cada uno tiene. Por ejemplo, el hombre toma, ¿verdad?, la responsabilidad de ser líder, de proteger a su esposa y a sus hijos, de dar sustento a su esposa y a sus hijos. La mujer tiene su parte. La mujer apoyar a su esposo. La mujer, ¿verdad?, se concentra en criar y educar a sus hijos. La mujer tiene su parte en los labores del hogar. Y así, de la misma manera, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, ahora, ¿verdad?, se hace parte de esa familia y tiene que incorporarse a una iglesia. De la misma manera que uno entra en un pacto con Jesucristo y el cuerpo de creyentes, ¿para qué? Fíjese, para ser edificados, para madurar, para crecer, para darnos cuenta los unos a los otros, para exhortarnos. Todo eso que le estoy diciendo, usted lo puede encontrar en Efesios 4, del 11 al 14. Entonces, la iglesia es esencial y es importante. Número 3. La salud espiritual de los miembros nos lleva a hablar de la verdad y mantenernos en la verdad. En 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Nueva Versión Internacional dice, si me retraso, sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esas son palabras que el apóstol Pablo le dio a Timoteo y le está exhortando y le está animando, ¿verdad?, a que él permanezca fiel en la iglesia. Y no solamente eso, cómo debe de conducirse dentro de la iglesia local. Recordemos varias cosas importantes. Cuando Cristo instituyó su iglesia, Él le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz y la sal de este mundo. Cristo se lo dijo a sus discípulos. Y la iglesia tiene un compromiso, la iglesia tiene una responsabilidad de ¿qué? De vivir y esforzarse en estar en la verdad del evangelio. La iglesia es ejemplo de moralidad.
La iglesia modela la moralidad. Y al decir eso, es una gran responsabilidad que desde el pastor hasta el creyente más nuevo tenemos. Dice que si la iglesia se corrompe, si la iglesia acepta, ¿verdad?, vivir conforme a la cultura, si la iglesia acepta ciertas cosas que no van conforme a la palabra de Dios, la iglesia obviamente está dejando de ser luz, está dejando de ser sal en este mundo. La iglesia fue instituida para eso, para que usted y yo viviéramos y modeláramos la vida cristiana, tanto en la iglesia como aquellos que nos están observando. La verdad que dice ahí Pablo a Timoteo es la bandera que el cristiano está, ¿verdad?, ondeando, que está llevando, y que esa verdad debe de ser enseñada y debe de ser vivida por cada creyente. Por ejemplo, recuerde que la iglesia, mis hermanos, cuando viven la verdad, debe de denunciar ese pecado. Cuando digo debe denunciar ese pecado, es que tenemos que confrontar los males sociales que nos aquejan, como en el día de hoy. Por ejemplo, no solamente estamos hablando, ¿verdad?, de cosas como homosexualismo, lesbianismo y todas esas cosas, pero la iglesia debe de hablar en contra del alcoholismo, de la prostitución, de la drogadicción, de los juegos de azar, el divorcio, la pornografía, la inmoralidad que se vive, ¿verdad?, en la cultura. Todo eso es parte y refleja lo que la iglesia debe de hacer. Cuando la iglesia no confronta, cuando la iglesia se queda callada, obviamente que no está haciendo su función. La iglesia, mis hermanos, tiene esa responsabilidad. Y usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de reconocer y debemos de aceptar que somos responsables. Por eso el creyente debe de reflejar el carácter de Cristo. Ahora, yo sé que no somos perfectos. Yo sé que seguimos siendo afectados por una naturaleza pecadora. Todos. Y ahí es donde vamos y pedimos al Señor Jesucristo que nos dé de su gracia. Pedimos al Señor Jesucristo que nos ayude, que su Espíritu Santo nos permita trabajar y edificarnos para que la iglesia, mis hermanos, pueda, ¿verdad?, presentar esa verdad. Es bien importante. Y hoy en nuestros días la iglesia, mis hermanos, está siendo, ¿verdad?, confrontada, está recibiendo, ¿verdad?, culturalmente un empuje para que acepte cosas que no puede aceptar. Y por eso debemos de ir a la palabra de Dios. Por eso, mire, el propósito de este estudio es que usted y yo veamos, ¿verdad?, que Cristo instituyó su iglesia y que el creyente debe de nacer espiritualmente, y que al uno ser parte de la iglesia tenemos esa responsabilidad y ese deber de representarnos. Fíjese que no hemos sido llamados solamente a ser espectadores, hemos sido llamados, ¿verdad?, a ser parte activa, envolvernos en la iglesia y trabajar y seguir adelante esforzándonos para que el Señor Jesucristo sea exaltado, sea glorificado y sea honrado. Con eso en mente, vamos a ir a la conclusión. Recuerde pues, la iglesia no es una invención humana. La iglesia fue claramente instituida por el Señor Jesucristo. Tiene, ¿verdad?, que ser de bendición tanto a los creyentes como al mundo. Cristo instituyó su iglesia. Cristo murió por su iglesia. Cristo le dio a la iglesia autoridad para enfrentar a Satanás, a sus huestes. Cristo es la cabeza de la iglesia, y Cristo un día va a volver a regresar por su iglesia, y nosotros debemos estar preparados y debemos estar listos.
Es por eso que todo aquel que reclama conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador debe de ser parte de la iglesia, debe de buscar madurar y debe de ser de bendición por medio, ¿verdad?, de su servicio, por medio del evangelismo y por medio del discipulado. Y ese es el llamado que cada uno de nosotros tenemos que tomar en serio. Con eso en mente, vamos a ir en oración. Padre, venimos ante tu presencia, pidiéndote que nos ayudes, que tengas misericordia, pidiéndote, Señor, que como consecuencia de que somos creyentes, cada uno de nosotros, Padre, podamos ser de bendición. Ten misericordia de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir en la verdad del evangelio. A, Padre, enfrentar la oposición, a enfrentar, Señor, los cambios culturales que se están llevando en nuestro mundo actual y, Padre, ser dignos representantes de ella. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco. Gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima.